Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. muy buenas noches Alejandro, Dilberto, Einer, Cristian, Ernesto, Lady, Diego, Freddy, bueno, y todos los que nos acompañan. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, antes de continuar, yo siempre les pregunto cómo les ha ido en el desarrollo de las actividades anteriores, qué dificultades de pronto se les ha presentado. Sí, ya que alzó la manito, ya pasamos para allá. Y también me preocupa un poco, recuerden que ya se nos está finalizando el plazo de colocarnos al día en las actividades de la fase inducción. Es importante que todos estemos al día en fase inducción para que así podamos continuar con la formación en la fase de análisis, ya que de lo contrario, pues me toca desertarlos de la formación. Entonces, en el momento es muy importante que ustedes estén al día en fase inducción. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? La persona que tiene la manito levantada. Hola. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo tuve un inconveniente con la actividad, la número 3, que era el mapa de, pues yo hice las 3 actividades, la infografía, todo lo de el desarrollo de identificar los procesos y el mapa. Sí. Sino que es que las 2 primeras actividades me aparecen en A y la última me aparece en D, y el comentario es que subí la misma actividad de la 2. Bueno, vamos a verificar. Aquí Pero lo que pasa es que yo lo que hice, como una se complementa con la otra, una es identificar pues como los procesos del otro el mapa, yo hice todo lo mismo en un solo archivo y lo subí pues en las 2 actividades. Pero no sé si estoy errado. No, coloque las actividades no en una sola, las coloca en diferente, ¿sí? El mapa conceptual es donde va el mapa. Identificación de procesos, donde hay identificación de procesos. Listo. Sí, para que así no haya... Como yo hice el mapa de los procesos y también la tablita donde identifiqué todos los procesos, me pareció raro pues que una estuviera buena y la otra estaba mala porque pues una complementa a la otra. No, coloquémoslo separado. Sí, solo sería como separar la actividad y volverla a subir. Sí, Listo, y tengamos en cuenta, cuando hablamos, si yo digo un ejemplo, el mapa mental en este caso es del tema, ¿sí? Todavía no es un mapa mental del proyecto como tal, no es del tema, del módulo que estamos estudiando. Si hablamos de una infografía, es del tema que en el momento estamos estudiando. ¿Listo? Es de la info, pues esa la subiste en un aporte, pero yo hablaba de la tercera actividad, que es el mapa de desarrollo de software. No, pero ese todavía no. O sea, pues yo... sí, va un poco, vas más adelantado. Me adelanté un poquito. No, ese todavía no. ¿Por qué te digo que todavía no? Van a haber unas actividades que no las vamos a realizar porque son muchas actividades, entonces van a haber unas que las vamos a obviar, ¿listo? Además, Sí, porque más adelante se repite esa actividad, entonces no se justifica que se pida esa actividad 2 veces. Pero entonces me aparecen D, entonces no la vuelvo a subir y la dejo así. No, esa la deja así. Yo Listo, pensé que la estaba hablando. Las otras 2 sí me aparecen en la infografía y pues bueno. la identificación de... Sí, no, el mapa mental no lo vamos a hacer. Listo, perfecto. Esa era mi duda. Listo. Bueno, entonces yo voy a compartir. Acabé de descargar este listado de cómo van con sus calificaciones. Me preocupa las personas, ejemplo, no sé si esté conectado Jonathan Ortiz, me le faltan 2 actividades. Raúl Villamizar, Gilberto Andrés y el resto de aprendices que veo algunos que no han enviado ninguna actividad. Profe, qué pena, no se está compartiendo, si de pronto la estás compartiendo. Perdón, gracias por informarme, ya la comparto. Gracias. Listo, ya la compartimos. Listo.
Ujú. Bueno, entonces, como les mencionaba, yo igual esta información se las envié al correo. ¿Sí? Cada uno de ustedes ya la tiene, pero entonces, si ustedes encuentran que les aparece, dice SE o tienen una D, por favor, volver a realizar la actividad. Si es SS es porque no la han enviado. Sí necesito que estas actividades que son de inducción estén todas en A. ¿Por qué? Porque si no, yo no los puedo aprobar para continuar con la formación y ya toca es desertarlos. Y en el momento de desertarlos a ustedes les toca realizar un retiro voluntario para que no tengan ninguna penalización para continuar en formaciones con el SENA. Entonces, para que por favor nos coloquemos aquí al día. ¿Listo? Habíamos dicho que dábamos un plazo hasta el día viernes 21. Máximo los puedo esperar por mucho hasta el 24. Ya de ahí ya me toca, si no estamos al día, pues ya desertarlos, ¿no? Y ya sería el proceso. ¿Sí, señor? ¿Sí? Yo vivo en Villamizar. A usted Villamizar. Jonathan. Sí, yo contesté al siguiente día que vi la calificación, eso fue hace ratico ya. Yo contesté o sea, corregí la evidencia, pero no sé si hay que subirla a otro lugar o porque yo hoy mismo ahí me decía que quedaba como tardía, pero pues yo la subí. Bueno, veo que en este caso aún siguen D. Igual le agradezco si observa el comentario, cuál es el comentario, el por qué está en D, y vuelve a enviar la actividad para que pues así en el sistema me indique. Cuando un ejemplo aparece así que dice 17, del 07 al 23 y me aparece la hora, es porque la han enviado. Pero inclusive te escribí a ti para que me verificaras si se ha quedado... mira que aquí como tendría que aparecerme así como le aparece al compañero... sí, así como le aparece al compañero Juan Guillermo. ¿Sí? Entonces, la puedo enviar varias veces, no hay ningún inconveniente. Ok. Para que el sistema así me la pueda mostrar y yo la pueda evidenciar para calificarla. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, colocarse al día, pues ya ustedes ya saben las personas pues que tienen la D y que les hace falta el envío de las actividades. ¿Listo? Máximo de tiempo, por mucho, hasta el día lunes. Por favor. Bueno, ahora sí vamos a continuar. ¿Hay alguna otra pregunta? De pronto Alejandro Sánchez. Profe, sí, lo que pasa es que tú le acabaste de decir al compañero que el mapa de procesos que íbamos a hacer no era con respecto al proyecto. No, es que ese no lo vamos a hacer ya. El mapa de procesos no va a estar habilitado para realizarse. Por eso van a haber unas actividades que no las vamos a tener en cuenta porque, como les digo, son muchas actividades, hay algunas que se repiten. Entonces, por el momento las vamos a obviar. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes las van a encontrar. Ah, sí, porque yo ya hice lo que era la infografía, ¿cierto? Me faltaba el mapa de procesos y el mapa conceptual era... no, vamos, para que no nos vamos a perder. En la clase, en la última clase, las evidencias que nosotros teníamos que entregar, aquí de una vez vamos a mirar en las calificaciones. Eso, sí. Sí, porque algunas ya están calificadas. Son la infografía sobre la teoría general de sistemas. Sí, esa ya la subí. La identificación de procesos organizacionales. Esa es la que me falta. Exacto. Ajá. Y muchos me realizaron el mapa de procesos de software que, mira que aquí la mayoría que le han enviado, yo les he colocado D porque esa no la vamos a tener en cuenta. Ya. Ajá. Y van a realizar el mapa mental sobre la ingeniería de requisitos. O sea, sobre el tema ingeniería de requisitos van ustedes a realizar el mapa mental. ¿Listo? Este mapa de procesos de software no lo van a tener en cuenta. Listo, el mapa mental de ingeniería de requisitos. Sí, señor. Bueno, entonces, el día de hoy, ¿alguna pregunta más? Porque veo que alguien más tiene la manito levantada antes de continuar con el nuevo tema. Sí, Juan Rueda, cuéntame. Hola, instructora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, gracias. Cuéntame. Hablamos en horas de la mañana, creo.
Estas actividades, pues como yo le comentaba, estas actividades tienen plazo para entregar hasta qué día, estas últimas 3. Sí, bueno, yo siempre coloco un lazo de tiempo. Un ejemplo, si las actividades se explicaron la semana pasada, entonces ustedes en el anuncio, si fue la semana pasada en el anuncio, observaron que decía del 10 hasta el 14, ¿sí? Pero realmente ustedes pueden, si no alcanzan a entregar la actividad en ese lapso de tiempo, ustedes tienen todo el mes de julio para estar al día en el desarrollo de las actividades que vamos a ir observando. O sea, prácticamente en toda la fase análisis ustedes pueden colocarse al día. No quiero dar una fecha muy extensa para estar al día. ¿Por qué? Porque como cada semana se nos van incrementando las actividades, si yo les digo a ustedes que les doy plazo, un ejemplo, por decir, hasta el 31 de agosto, ¿qué va a suceder? Usted me va a dejar todas las actividades acá al final. ¿Y qué sucede? Que al final usted no va a alcanzar a hacer todas las actividades. Y al no alcanzar a realizar todas las actividades, ya no puede continuar con el proceso de formación. Y me toca también cancelarle la formación. Entonces yo prefiero dar una fecha más corta, un ejemplo, al 31 de julio, y así ustedes saben que al 31 de julio todo lo que hemos observado van al día y iniciamos mes de agosto de nuevo con sus actividades y damos un tiempo prudencial. ¿Sí? ¿Me entendieron, compañeros? Okay. Pero es como estrategia para que así a ustedes no les quede todas las actividades al final. No, y es parte del compromiso, ¿no? Claro, no, y es que ustedes van a estar con diferentes tutores, con diferentes instructores, siempre ustedes no van a estar conmigo. Entonces ustedes van a tener clases con el instructor transversal TIC, que con él estarán 15 días y van a realizar diferentes actividades. Después van a estar con la instructora transversal de inglés y con ella también van a hacer diferentes actividades. Entonces no pueden dejar todo para lo último, porque simplemente después no van a alcanzar y lastimosamente me tocaría cancelarles la formación. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, las actividades que vamos a explicar el día de hoy, el lazo de tiempo, yo siempre voy a colocar al día viernes, entonces sería hasta el día 21, pero, ¿qué van a hacer ustedes? A más tardar a la siguiente semana que tenemos de nuevo sesión, que esas actividades ya estén, ¿sí? O a más tardar al 31, y así ustedes van al día en sus calificaciones también. Bueno, y pueden hacer sus reclamos también a tiempo, las correcciones a tiempo, pero si ustedes dejan todo a lo último, ténganlo por seguro que ni correcciones ni calificaciones, y eso va a ser un inconveniente fuerte. ¿Alguna pregunta más, Einer y José? Mira, sino que es que ahí cuando yo me confundí un poquito con el tema de el mapa de procesos, porque no sé si en el anuncio está bien y creo que está es hacer el mapa de procesos, no sé si estoy errado. Está hacer el mapa del proceso del software y no el mapa mental de... Entonces yo por eso realicé como esas 3 actividades y no la... Pues y veo que algunos compañeros también hicieron eso. Sí, algunos la realizaron. Voy a corregir el anuncio. Porque como en el anuncio aparecen esas 3 actividades, yo creo, entonces pues por eso me falta esa actividad y la otra tiene la D. Bueno, voy a corregir el anuncio, pero ya todos sabemos que es el mapa mental, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, Einer, ¿tenía una pregunta? ¿Tenía la manito levantada? Sí, yo tengo una pregunta. Usted dijo algo de los profesores transversales, ¿cierto? Sí, señor. ¿Esas clases serían que toda la semana o también cada 8 días? También cada 8 días. En lo posible, casi siempre se maneja igual el mismo horario. Si estamos trabajando los días miércoles, entonces ellos tratan también de trabajar con ustedes el día miércoles a las 8. Muy rara vez se puede pasar a un martes, o a un jueves, o a un viernes, porque puede pasar que la sesión pase a un día viernes, ¿sí? Pero entonces algo que también es muy importante, siempre ustedes
como uno coloca un anuncio iniciando semana, adelántense un poquito realizando la actividad. ¿Para qué? Para que en el momento que cuando ustedes ya se encuentran con el instructor, ya si tienen preguntas, ya serían preguntas sobre el desarrollo de la actividad, más no esperar la sesión para poder realizar las actividades. ¿Sí? Porque en mi caso, bueno, yo en mi caso sí como que me tomo un poco más como la molestia de preguntarles cómo les ha ido, pero de pronto otros instructores van directo a la formación y no se están devolviendo a actividades que ya se han explicado. Entonces sí les recomiendo cada semana, apenas se monte todos los lunes o a veces viernes que se monte el anuncio, ustedes ya van revisando, aquí tengo que hacer esto y esto. ¿Sí? De tal forma que cuando ya se encuentran con el instructor, ya realizan preguntas como ahorita, que dicen, profe, pero mira que no me coincide tal cosa con tal cosa, profe, pero mira que me equivoqué aquí y usted me calificó y me colocó una D o una A. ¿Listo? Bueno, entonces, Sí, ¿sí? muchas gracias. Sí, entiendo, Bueno. muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación del día de hoy. Ya comparto nuestro tema. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre la fase de licitación de requisitos. En el módulo de la fase de licitación de requisitos, las actividades que nosotros vamos a realizar son 3. Hoy en lo posible pensaría que vamos a mirar solamente 2 actividades para que esta actividad de formulario de recolección, para la actividad de formulario del proyecto de software, lo dejemos en la siguiente y ustedes alcancen a estudiarlo un poquito más. Bueno, ¿cuáles son las actividades propuestas? Está el diseño de instrumento de recolección de información, el formulario de proyecto de software y el formulario de recolección de información. Son totalmente diferentes. Pareciera que fuera el mismo cuando hablamos de diseño de instrumento de recolección de información y formulario de recolección de información. Bueno, estas evidencias están dentro de la actividad recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Las fechas de entrega a tiempo estaría desde el 17 de julio hasta el 21 de julio, pero pues esto no indica que usted no pueda enviar la actividad. Las actividades usted me las puede enviar, como habíamos dicho, en todo el proceso de la fase de análisis, pero lo ideal es que vamos al día para que así usted también lleve un control de sus actividades. Entonces, las actividades de este mes va con tiempo hasta el 31 de julio. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a explicar la actividad diseño del instrumento de recolección de información. En esta actividad se va a seleccionar una de las técnicas utilizadas para la licitación de requisitos y realizar un diseño de instrumento de recolección de información, teniendo en cuenta las características del software a construir. Cuando nosotros hablamos de teniendo en cuenta las características del software a construir, ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos de que cada uno de ustedes iba a identificar un proyecto y que este proyecto es el que ustedes van a trabajar en la fase lectiva. ¿Sí? Bueno. Sí. Exacto. Entonces, a partir de ahora, todas las actividades que ustedes van a realizar son enfocadas al proyecto que ustedes seleccionaron la semana pasada. Recuerden que yo les decía, por favor, no van a escoger un proyecto tan grande, que sea un proyecto pequeño, de una dependencia pequeña. ¿Por qué lo decíamos o por qué se daba este tipo de información? Para que las actividades que realicemos, o sea, sean actividades pequeñas, no actividades muy extensas. Entonces, en este caso... Instructora, una pregunta. Sí, señor. Cuenta. ¿Sí? Ay, qué pena interrumpirla, sí. No, tranquilo, cuéntame. Instructora, en el proceso pues anterior, el que tenía es el área documentacional, ¿no? En la empresa he manejado unos documentos que son boomerang de un cliente que se llama Francol, no sé si de pronto se lo conozca, como de medicamentos. Entonces ellos envían una factura para que el cliente la firme y regresarla nuevamente a la empresa, ¿no? A la Francol.
Entonces, ¿qué pasa? En este momento el compañero hace ¿cómo le digo? Como el entregado o la verificación de que se entregó el documento firmado y sellado por el cliente, lo hace manual. O sea, hay una empresa la cual nosotros le entregamos los documentos, ellos validan que la facturación está bien y se la envía a la Francol. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, ese cliente recibe los documentos, pero él manda un archivo a la Francol y la Francol manda un archivo a nuestra empresa para que el compañero que hace la recepción de documentos verifique que sí le enviaron los documentos que eran, el número de factura y tal. En este momento eso se hace manual. Entonces la idea mía era sistematizar ese proceso que Exacto. cuando ellos... Esto que usted me está explicando sería excelente. ¿Por qué? Porque le permite, en las demás actividades que hemos ido realizando, es prácticamente describir lo que usted me está indicando. ¿Sí? Por eso yo les decía, listo, seleccionan, vale. pero yo les decía, seleccionen un proyecto pequeño y algo que sea manual, que ustedes ya lo estén realizando manual o que lo conozcan y que se pueda sistematizar. ¿Sí? Entonces, entonces el compañero hace su manual, por ejemplo, la certificación de que se eres en la entrega de documento a la Francol en este caso, ¿no? Entonces, pues yo quería como un software que cuando se le entregue ya al tercero, la Francol ya sepa que se le entregó y se le sistematice para que él no tenga que hacerlo manual en un Excel, pues. Sí, está bien la idea. Ahorita estamos solamente en el análisis, ¿no? Porque análisis es como empezar a desglosar. Vale. Desglosar y buscarle como los detalles más como pequeñitos. La receta. Sí, como la receta. Bueno, y los más pequeñitos, y muchas veces ustedes se van a dar cuenta, después dicen a mitad de camino, no, este proyecto ya no, lo puedo cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a analizar, por eso estamos en la fase de análisis. Ya después, cuando ya ustedes tengan aterrizado el proyecto, ya ahora sí empiezan a planeación y después ya diseño, ¿ya? Pero ya con el proyecto que realmente escogieron. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué elementos va a tener o qué elementos se debe tener en cuenta para crear el diseño de instrumentos de recolección de información? Debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un objetivo, preguntas claras y alcance. En el criterio de evaluación, ¿qué voy a tener en cuenta? Que el instrumento cumpla con todas las normas técnicas de elaboración, que seleccione una de las técnicas para la recolección de datos, que el diseño de instrumento tenga una introducción y un alcance, bueno, también una portada, y que presente un diseño del instrumento cumpliendo con las normas básicas de presentación de un documento. Ahora, para el formulario de recolección de información, aquí acabamos de explicar ya una evidencia. Ahora vamos a la segunda evidencia. Formulario de recolección de información. Para ello, primero tenemos que leer el material de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación, fase de licitación de requisitos. Los elementos a tener en cuenta en el documento de requisitos. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, las técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos y el análisis arrojado después de aplicadas las técnicas. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas de levantamiento de requisitos, estas técnicas, ¿cuáles serían estas técnicas? Las que ustedes utilizaron en el diseño de instrumento de recolección de información. O sea, aquí, si un ejemplo, ustedes como técnica escogen la técnica de encuesta, aquí irían las preguntas y en el formulario de recolección ya serían las preguntas y las respuestas. Más adelante vamos a mirar un ejercicio de cómo se debe entregar. Bueno. Entonces mencionábamos que los elementos de recolección de información van a contener, decíamos, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción,
las técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos y el análisis arrojado después de aplicar las técnicas. Respecto a la técnica, deberá juntar el formato o la estructura de la técnica realizada. Si es entrevista, el guión utilizado. Si es un cuestionario, las preguntas realizadas. Respecto al análisis, se deberá realizar un informe de los resultados de la técnica aplicada. O sea que ustedes van a entregar lo que es, bueno, tendrá una portada, una introducción, la técnica utilizada y el análisis o el resultado que se arrojó aplicando esta técnica, también con sus respectivas respuestas. Bueno. ¿Cómo van a entregar ustedes estos dos documentos? Se pueden entregar en PDF o en Word, no hay ningún inconveniente. ¿Y cuáles serían los criterios de evaluación? En el formulario de recolección de información, pues que cree correctamente la estructura de la técnica seleccionada para la recolección de requisitos, que el formulario que presente una introducción relacionada con la estructura de las preguntas, que aplique y analice el resultado, pues el resultado que se arrojó después de haber aplicado el instrumento de recolección de información y que el documento cumpla con las normas básicas de presentación de documentos. Bueno, antes de ir a unos ejemplos de presentar, ahora sí nos vamos a ir a la plataforma. Entonces sí me gustaría que ustedes también tengan la plataforma en este momento, que ingresen en ella. Bueno, entonces vamos a ingresar en contenido del curso. Bueno, aquí me indica que vuelve a ingresar a la plataforma, ya vuelve a ingresar. Ingreso a la ficha. Listo. Y vamos a contenido del curso. Damos clic en proyecto. Ingresamos en materiales del programa. Damos clic en materiales del programa fase análisis. Ingresamos en material de formación, actividades del proyecto 1. Y el tema que hoy vamos a observar o estudiar es la fase de licitación de requisitos. Bueno, ingresamos en el módulo y nos dice que la fase de licitación de requisitos es la recolección de datos, se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, que pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, las sesiones en grupo, las visitas a instalaciones, entre otros. Cada técnica de recolección de información posee diferentes instrumentos o herramientas para ser llevadas a cabo con profesionalismo y confiabilidad. Entonces, damos clic en iniciar. Listo. Aquí nos dice que vamos a observar en el material. A través de este material se trata con detalle los pasos que se deben seguir en el proceso de recolección de datos, el uso de las técnicas y los instrumentos para cada fin. La recolección de los datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, las sesiones grupales, la recolección documental y entre otras. En este sentido, los analistas utilizan una gran variedad de métodos para recopilar los datos sobre situaciones existentes, como hemos mencionado, como entrevistas, cuestionarios y extensiones de grupo. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Es por ello que por lo general se utilizan 2 o 3 simultáneamente para complementar el trabajo a asegurar en la investigación completa. Bueno, dentro de cada técnica, dentro de
las técnicas dentro de las técnicas de recolección de información se poseen diferentes instrumentos. Bueno, a través de este material se trata de construir en detalle los pasos que se deben a seguir en el proceso de recolección de datos, el uso de técnicas e instrumentos para tal fin. ¿Quién me dice cuál es el proceso, el propósito de la elicitación de requisitos? ¿O quién me ayuda con la lectura? ¿Cuál es el propósito de la licitación de requisitos? Profe, el propósito de la licitación de requerimientos es ganar conocimientos relevantes del problema que se utilizan para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. Exacto. Ajá. Entonces, aquí se ve la importancia que tiene una buena comunicación entre los desarrolladores y los clientes. De esta comunicación con el cliente depende las necesidades que se tenga en el software. O sea, aquí ustedes ven cuáles son las necesidades de ese software que se va a construir. La licitación de requisitos es la actividad que se considera como el primer paso en el proceso de la ingeniería de requisitos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los objetivos de la fase de licitación. ¿Quién me ayuda con la lectura de cuáles son los objetivos de la fase de licitación? Conocer el dominio del problema para poder comunicarse con clientes y usuarios y entender sus necesidades. Conocer el sistema actual, manual o informatizado y sus aspectos positivos y negativos. Identificar las necesidades, tanto explícitas como implícitas, de clientes y usuarios y sus expectativas sobre el sistema desarrollado. Exacto. Entonces ahí ya nosotros nos vamos dando como una visualización de qué es lo que nosotros vamos a hacer con el proyecto que ya seleccionamos, ¿cierto? Tenemos que realizar, vayan pensando, ¿será que en el proyecto yo voy a realizar una encuesta o una entrevista para conocer las necesidades del proyecto que deseo desarrollar? ¿Y a quién le voy a realizar esta encuesta o entrevista? Entonces, ya ustedes pueden ir pensando a quién le van a aplicar ustedes la técnica de recolección de información. Bueno, ahora, dentro de la fase de licitación de requisitos, es muy importante la planeación. ¿Por qué? Porque la planeación busca definir las áreas a realizar para elegir y planificar las técnicas a emplear durante la actividad de licitación de la fase de ingeniería, lo que había acabado de mencionar hace un momento. Dentro de las tareas para la licitación de requisitos, vamos a encontrar las siguientes. Tenemos que identificar las fuentes. ¿Y cuál sería el proceso? Listar las fuentes de requisitos o de requerimientos, identificar los interesados del producto. Entonces ahí miramos la categoría de los interesados. Más adelante miramos qué es un stakeholder. Tenemos que mirar la matriz de stakeholder, que es describir las necesidades y criterios de éxito. El proceso sería mirar cuál es el perfil del stakeholder, más adelante lo miramos. Revisar las técnicas, identificar cuál es la técnica que voy a aplicar. Entonces el proceso sería identificar las combinaciones de técnicas, ya sea en la entrevista, hacia grupos focales o encuestas, o aplicar prototipos. Capturar interesados. Entonces aquí el proceso sería mirar cuál sería el plan de captura de interesados. Bueno, ¿quién me dice qué es un stakeholder o qué se nos viene a la mente de qué podría ser un stakeholder? Son partes que tienen un interés específico en el proceso. Listo. ¿Qué más podríamos hablar? Son como ¿Sí? empresas o fuentes como socios, llamarle como socios interesados en invertir
como en ser parte de, pues eso es como algo muy, muy resumido. Ajá. ¿Será que un influencer puede hacer parte de un stakeholder? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque influye en las decisiones. Vamos a mirar un pequeño video que nos aclara un poco más sobre cuál es el objetivo, la funcionalidad de los stakeholders. Ustedes pueden ser también un stakeholder. Bueno. Formación virtual, el team. Gestión de las partes interesadas. Las organizaciones que buscan ser sostenibles y crecer incluyen de manera activa a sus grupos de interés o también llamados stakeholders, generando así mayor credibilidad y confianza. Para ello, deben conocerlos, satisfacer sus necesidades y expectativas. Los grupos de interés abarcan una amplia variedad de actores, tales como la comunidad financiera, empleados y sus representantes, clientes y los consumidores, comunidades nacionales y locales, autoridades públicas, sociedad civil, proveedores, entre otros. Para la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders, se suele usar prácticas simples como encuestas, entrevistas o paneles grupales. Una de las herramientas que utilizan las organizaciones para hacer gestión a estas necesidades es la matriz de stakeholders. Esta matriz se construye incorporando 4 datos importantes. Identificación, quiénes son y cómo se llaman. Expectativas, qué buscan y qué esperan. Obligaciones, qué derechos tienen y qué obligaciones tenemos. Priorización, quiénes son los más importantes. Algunas de las necesidades y expectativas de los stakeholders pueden ser de los accionistas, de los empleados, de los clientes y consumidores, de los proveedores, de las autoridades públicas y de la sociedad. Paralelo a la identificación de las necesidades de los stakeholders, las organizaciones deben priorizar a cada una de sus partes interesadas. Para ello, existen varios métodos, bien sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Una primera forma es hacer una subdivisión en primarios, aquellos que son afectados directamente por las actividades de la organización, y secundarios, aquellos que indirectamente son afectados o para los que el impacto no es relevante. Una segunda forma consiste en dividirlos en 3 categorías. Claves, aquellos que son realmente esenciales para la supervivencia de la organización. Estratégicos, aquellos asociados a oportunidades o amenazas relevantes. Del entorno, aquellos no incluidos en ninguna de las otras 2. Y una tercera forma es por urgencia, por poder o por legitimidad. Por urgencia. La relación con el stakeholder está marcada por el tiempo y es fundamental para la organización. Por poder. El stakeholder puede influir en otros para tomar decisiones que no habría tomado por su cuenta. Por legitimidad. El stakeholder tiene una capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la organización. Esta categorización contribuye a la clasificación de los stakeholders en 7 tipos: demandados, latentes, optativos, peligrosos, dominantes, dependientes y definitivos. Las estrategias que desarrolla la organización con los stakeholders pueden depender de la relación de poder versus interés. Poder versus influencia. O impacto, influencia. Es importante destacar que la estructura de alto nivel de las normas ISO establece que las organizaciones deben determinar sus grupos de interés y comprender sus necesidades y expectativas, y que éstas deben ser monitoreadas y revisadas periódicamente. El mapeo de los stakeholders permite no caer en falsos positivos, stakeholders que se consideran relevantes y no lo son, y descuidar a los fantasmas,
stakeholders que se consideran irrelevantes, pero son de mucha importancia. Formación virtual, el team. Gestión de las partes interesadas. Bueno, entonces ya miramos un poco más en detalle qué hace el stakeholders, ¿no? Que nosotros mismos también somos un stakeholder. Ahora vamos a mirar un poco la descripción de las tareas para la licitación de requisitos. Bueno, ¿qué me ayuda con la lectura de la primera es identificar las fuentes de requerimientos? ¿Alguien que me colabore con la lectura de identificar las fuentes de requerimientos? Sí, profe, pero existe un conjunto de fuentes de requisitos en cada proyecto de desarrollo de software. Así, usuarios y expertos abastecen de información detallada acerca del problema y necesidades del usuario. Los procesos y sistemas existentes representan también fuentes de requisitos. Además, la documentación existente como manuales, formularios y reportes, incluso especificaciones de requisitos anteriores, puede proveer información útil acerca de la organización y su entorno. Gracias. Entonces, en la identificación de las fuentes es donde nosotros construimos todo lo que es los manuales, los reportes, los formularios, todo lo que es información útil. Bueno, en esta actividad se identifican los interesados relevantes, la documentación que puede ser usada como fuente de información de los requerimientos y fuente de información externas. Bueno, como fuentes de requerimientos, las fuentes de requerimientos se pueden clasificar en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias? ¿Qué me ayuda? ¿Cómo podríamos identificar cuándo es una fuente primaria, cuándo es secundaria y cuándo es terciaria? Entonces decimos que la fuente primaria es la que se aporta de primera mano, ¿cierto? El protagonista o testigo de los hechos. Estas fuentes contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada o interpretada o evaluada por nadie más o por otra persona. Las fuentes secundarias son las fuentes tomadas y reproducen la información que le aportó una fuente primaria. O sea, ya son cuando tomamos esta fuente primaria y nosotros la modificamos o la sintetizamos, la reorganizamos. Y las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales o contienen información sobre las fuentes secundarias. Forman parte de la recolección de referencia de bibliotecas, facilitan el control de acceso a toda una gama de repertorios de referencia, como las guías de obras de referencia, o a un solo tipo, o como las bibliografías. Estas son las que ya vienen modificadas de las fuentes secundarias. Bueno, continuamos. Las fuentes de información o documentación pueden hallarse en diversos soportes. Primero puede ser a través de grabaciones o audiovisuales, puede ser a través de libros, artículos, prensa, básicamente en cualquier tipo de soporte que permita capturar y preservar la información para recuperarla luego, o puede ser a través de testimonios, relatos o reseñas, o a través de grabaciones profesionales o accidentales o clandestinas. Bueno, en cuanto a identificar los interesados del producto, uno de los primeros pasos en el proceso es el análisis e identificación de todas las personas relevantes que tienen un grado de interés en el proyecto. Los interesados, como hemos mencionado hace un momento, los stakeholders, son los individuos y organizaciones que están relacionadas activamente en el proyecto de software y tienen una influencia directa o indirecta sobre los requisitos o sus intereses se ven afectados. En resumen, son un grupo
o individuos que están interesados en el producto de software que se está desarrollando y necesitan estar informados acerca del proceso, conflictos, cambios y prioridades del proceso de desarrollo del producto. Los stakeholders se dividen en dos grupos. Están los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellas personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización y tienen una relación económica directa con la empresa. Estos pueden ser los socios, clientes y accionistas. Y los secundarios son los entes que no participan directamente de la compañía, pero también son afectados por sus resultados. En este círculo se encuentran los competidores del mercado y las personas en general. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se construye una matriz stakeholder o cómo trabajan dentro de una empresa los stakeholders. Pues vamos a mirar un video muy pequeñito que nos ayuda también a aterrizar cómo es la matriz original de los stakeholders dentro de una empresa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Metrics Originals. En el día de hoy vamos a estar hablando de los stakeholders, una palabra por si todavía no estás muy familiarizado, la escuchaste por ahí en alguna conversación, la leíste en algún lado y te ha quedado la duda dando vueltas. Bueno, hoy aprendemos un poquito más. Entonces, ¿qué es un stakeholder? A ver, para entender un stakeholder hay que hablar del comportamiento que nos define a todos nosotros como seres humanos y por lo tanto nos separa del resto de todos los seres vivos, es decir, animales, plantas. Es la forma en que solucionamos todos nuestros problemas que se nos van presentando en la vida y este comportamiento también habla sobre nuestro interés propio. Durante los últimos 10 años, las lecciones que el mundo post-digital, la economía digital y las redes sociales han dejado a la humanidad confirman todos los postulados de pensadores, de filósofos y economistas que durante el siglo pasado, el siglo XX, explicaron que las interacciones humanas en su conjunto forman parte de un ecosistema de comunicación, intercambio y transferencia de valor único en su tipo. Los seres humanos, a través del sentido común y nuestras acciones individuales, contribuimos al avance de nuestras sociedades y a hacer de nuestra especie el grupo de seres vivos más inteligente y poderoso del planeta. En otras palabras, este comportamiento es el interés propio que se procura y persigue a partir de la toma de decisiones, la capacidad de innovación y la capacidad de predecir o anticiparse a los resultados. Entonces, vamos a la palabra del día. Un stakeholder es un ente con características distintivas que guarda una relación basada en intereses o que puede ser impactado por las acciones de una organización. De tal manera, esto puede ser general o parcial, el triunfo o el fracaso de un grupo puede afectar a los individuos que lo rodean. Hay un periodista muy reconocido sobre asuntos financieros en el New York Times que se llama James Surowiecki, que habla de que los seres humanos, a partir de todas nuestras acciones individuales, desarrollamos un entramado de acciones colectivas que producen información que en su acumulado forman parte de una sabiduría de las masas, basándose todo esto en un principio de que un grupo grande de personas es más inteligente que el más inteligente de sus miembros. ¿Quedó? Por lo tanto, el éxito o fracaso de un grupo no es determinado por la visión individual de los integrantes con mayor posición e influencia, sino por la capacidad de procesar y analizar todos estos pequeños fragmentos de información generada por cada uno de sus integrantes, que en su conjunto aportan a este y en consecuencia lo hacen más inteligente. De allí que resulta crítico para todas las organizaciones comenzar a verse a sí mismas como un entramado de personas que tienen intereses, capacidad de influencia, motivaciones, relaciones, características y comportamientos que al menos deberían empezar a ser analizados y clasificados. Muchas gracias por haber visto este video. Si te... Bueno, entonces ya creo que nos quedó bastante claro sobre la importancia de los stakeholders. Ya nos quedó claro la importancia de esta matriz. Ahora sí, vamos a observar sobre las técnicas de recolección. Vamos a mirar. Vamos aquí al
a observar las técnicas de instrumentos de recolección de información, las técnicas de instrumentos para elicitar requisitos. Nos dice que hay una gran variedad de técnicas propuestas por la ingeniería de requerimientos, por lo que es primordial resaltar que estas técnicas pueden ser aplicables a las distintas fases del proceso de la ingeniería de requerimientos, teniendo en cuenta las características propias del proyecto en particular que se esté desarrollando para aprovechar al máximo su utilidad. Dentro de las técnicas tenemos la entrevista. La entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Entonces, aquí nos dice cómo nosotros podemos realizar la entrevista, nos dice cómo sería la preparación, cómo sería la realización y cuál sería el análisis. Entonces, para el proyecto que ustedes están trabajando, tenemos que entregar el diseño de recolección de instrumentos y el instrumento, ¿cierto? En este caso, si ustedes escogen la entrevista, en el diseño tendríamos la preparación, sería simplemente indicar cómo la realizaron y a quién se la aplicaron y cuáles fueron las preguntas que ustedes aplicaron en esa entrevista, o sea, cómo la realizaron. Y el análisis, ese resultado ya sería en el instrumento, en el formulario de instrumento. Entonces ahí van a colocar las preguntas que realizaron en la entrevista y el análisis, las respuestas que les arrojó. Bueno, ahora, si ustedes van a escoger, hay dos tipos de entrevista. Tenemos una entrevista estructurada y una entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. Para aplicar la entrevista, aquí tenemos el formato. El formato, ¿cómo sería la forma que ustedes lo pueden aplicar? Una entrevista estructurada. Esperamos que nos cargue un poquito. Bueno, en este caso creo que no nos cargó. Tenemos que corregir este link. Entonces tenemos la entrevista estructurada. Las preguntas en esta entrevista se deciden previamente de acuerdo con el detalle de la información requerida. Recoge de forma sistemática y precisa la mayor información sobre los aspectos que se requiere explorar. Las preguntas son prefijadas y definidas. Las respuestas son esperadas e incluso se le dan al entrevistador de forma varias opciones, pues para que él pueda contestarnos. Las etapas son planificadas y la interpretación de las respuestas se realiza de acuerdo con unos criterios establecidos. En la entrevista semiestructurada, en esta se presenta un grado mayor de flexibilidad que la estructurada debido a que parte de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Aquí las preguntas de desarrollo e interpretación se planifican previamente, pero con cierto grado de libertad de acción para abordar temas que pueden surgir durante las mismas. Suelen utilizarse un protocolo para facilitar al entrevistador y seguir un modelo preestablecido. Y en la entrevista no estructurada, las entrevistas no estructuradas suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente. Por eso se dice no se estructura ni se planifica previamente. Es la más ágil y la que proporciona más información en general, pero requiere un cierto dominio por parte del entrevistador. Bueno, esto información es si ustedes escogen la técnica de entrevista. Ahora, si ustedes escogen la encuesta nos dice que son cuestionarios. Los cuestionarios son herramientas ampliamente utilizados para recoger datos de sondeo que pueden ser administradas sin la presencia del investigador. Entonces,
Aquí nos dice los tipos de preguntas que ustedes pueden aplicar. Hay preguntas que son abiertas y preguntas que son cerradas. O también tipos de respuestas, donde simplemente dice si es bueno, malo, frecuente, infrecuente, donde la persona simplemente selecciona una de las opciones. Y aquí nos da también un tipo de preguntas. Vamos a ver si este sí nos da. Ahora Aromatec te da 40%. El anuncio. Sí, qué pena que me apareció el anuncio ahí de una. Bueno, entonces Es obtener determinada información. Para obtener la información que buscamos, es importante utilizar el tipo de pregunta más adecuado en cada caso. Por eso, ahora vamos a ver los diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas. Las preguntas cerradas se dividen en elección única, elección múltiple, ranking y escala. La elección única se divide en dicotómica, politómica y las preguntas cerradas de versión escala se dividen en numérica y nominal. Las preguntas abiertas en la encuesta son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál usted cree que es la razón del desplome del peso argentino? Como sabemos, el peso argentino se ha devaluado mucho en este último periodo. Y aquí le damos la oportunidad al encuestado de dar su opinión de este desplome. En las preguntas cerradas en la encuesta, el encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. Y como vimos anteriormente, las preguntas cerradas se dividen en diferentes formas. Ahora vamos a hablar de la elección única. En esta, solo se puede elegir una opción de entre las opciones planteadas en las preguntas. Son preguntas excluyentes entre sí. La primera parte se divide en dicotómicas. Son aquellas preguntas que se responden con un sí o con un no, o en su defecto, no se sabe, no contesta o no responde. Las politómicas, también conocidas como categorizadas, presentan varias alternativas para que el encuestado elija la más conveniente. Por ejemplo, para nuestra investigación, que es acerca de la xenofobia, podemos preguntarle a los encuestados si tiene amigos extranjeros, sí o no. O como vemos en el ejemplo de las politómicas, le damos varias opciones al encuestado para escoger. La opción de elección múltiple se utiliza cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí. Aquí vemos un ejemplo. ¿Cuáles de los siguientes supermercados has visitado por lo menos 5 veces? Y le damos una serie de respuestas las cuales pueden escoger de forma múltiple sin negar alguna otra. Las preguntas cerradas de tipo ranking consiste en jerarquizar las diferentes respuestas, ordenándolas según considere el encuestado, o sea, por orden de prioridad. Por ejemplo, ¿qué alimentos de la siguiente lista tienen prioridad al momento de hacer las compras? Y el encuestado puede elegir para él qué alimento es más importante, donde el número 1 es más importante y el número 10 es menos importante. Las preguntas cerradas tipo escala. Estas se utilizan para evaluar el grado de intensidad o sentimiento de una característica o variable que se está midiendo. Un ejemplo de escala puede ser la numérica, donde las escalas pueden ir de 1 a 10 o de 1 a 5. Por ejemplo, ¿qué te pareció la visita? Gradúala de 1 a 5, donde 1 es la menor expresión y 5 la máxima. Otro tipo de pregunta cerrada de escala es la nominal, donde en vez de números, estos son sustituidos por palabras o frases. Por ejemplo, ¿vas al cine? Y le damos para escoger una de las 4 respuestas. Muchas veces, a veces, casi nunca o nunca. Las preguntas mixtas en la encuesta se componen de una parte de pregunta cerrada, donde el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas, y una pregunta abierta, dando la posibilidad de escribir la propia respuesta si dentro de las diferentes opciones no se encuentra la respuesta adecuada. Por ejemplo, ¿cuáles películas de Marvel te gusta más? Deadpool, Iron Man, Spider-Man Homecoming, Ant-Man, Black Panther, Avengers Infinity War, o si no le pareció ninguna de estas,
él puede elegir la suya propia. Ventajas y desventajas de los cuestionarios. ¿Alguna vez te has preguntado si una encuesta te ayudaría en tu investigación? Como en cada método de investigación hay pros y hay contras, ventajas y desventajas. Por eso, aquí te mencionaré 3 ventajas y 3 desventajas de los cuestionarios. Primera ventaja, los cuestionarios son económicos. Los cuestionarios son una de las formas más económicas de obtener datos cuantitativos. Las encuestas online y móviles tienen un coste especialmente bajo y un amplio alcance. No hay costes de impresión. No hay que contratar a encuestadores para hacer las preguntas, ni hacen falta sellos para enviar las encuestas en papel. Hay muchas páginas web que nos facilitan crear encuestas online para enviar por correo electrónico o redes sociales. Segunda ventaja, los cuestionarios son prácticos. Además de ser baratos y flexibles, los cuestionarios son también una forma práctica de obtener datos. Se puede dirigir a un público específico y administrar de diferentes maneras. Esta es una manera de recopilar grandes cantidades de datos sobre cualquier tema. Tercera ventaja es que los cuestionarios dan rápidos resultados. Realmente es rápido y fácil de obtener respuestas con herramientas online. Esto significa que puedes obtener información en solo 24 horas o quizás menos, dependiendo de la escala y el alcance del cuestionario. Ya no tendrás que esperar a que otra empresa te entregue las respuestas que tú estás necesitando. Pero como sabemos, los cuestionarios también tienen desventajas. Y la primera es la falta de sinceridad. Si bien hay muchos aspectos positivos con los cuestionarios, pero la falta de sinceridad puede ser un problema. Es posible que los encuestados no sean sinceros al 100% en sus respuestas. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo el sesgo de deseabilidad social y el deseo de proteger la privacidad. Pero para evitar la falta de sinceridad, podemos comunicar a los encuestados que valoramos su privacidad y que el proceso no permite la identificación personal. Otra desventaja muy grande al momento de hacer cuestionarios son las diferencias en la comprensión e interpretación. El problema de no hacer las preguntas a los usuarios cara a cara es que se pueden interpretar de forma distinta. Sin alguien que te explique el cuestionario y se asegure de que cada individuo entiende lo mismo, los resultados pueden ser subjetivos. Bueno, entonces ya miramos algunos tipos de encuesta que nosotros podemos aplicar. Pueden aplicar también la observación, o sea, cada una de estas técnicas es de acuerdo al proyecto que ustedes seleccionaron. En algunos pueden aplicar la entrevista, en otros se les facilita el cuestionario, porque pronto tiene que ver con clientes, en otros se les va a facilitar la observación o las sesiones grupales. Entonces vamos a mirar las últimas dos. La observación. Esta permite la obtención de datos para emprender una investigación de tipo cualitativo, no desde el punto de vista de lo que los sujetos dicen, sino que es la evidencia directa de lo que ve y percibe el investigador en un escenario a primera mano. Por su parte, Celtis, citado por Hernández Fernández en el 2006, página 229, al referirse a la observación, recomienda que para que ésta se convierta en una técnica como tal, debe cumplir con 4 condiciones. La observación debe servir a un objeto o formulario de investigación, debe ser planificada sistemáticamente, debe estar controlada y relacionada con proposiciones generales y debe ser sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad. Bueno, entonces de acuerdo con lo anterior, pues se puede decir que en la observación se tienen las características de seguir normas, reglas y procedimientos y permite a los sujetos y objetos establecer relaciones de manera directa. Esta observación puede ser pasiva o puede ser activa. Pasiva, cuando el observador no hace preguntas, se limita solamente a tomar nota, a no interferir en el desempeño normal de las operaciones, y activa, cuando el observador puede conversar con el usuario. Bueno, ahora lo que son las sesiones grupales. Dentro de las sesiones grupales
es un proceso por el cual se lleva a cabo reuniones en grupo altamente estructuradas que convocan en una misma sala a los usuarios de un sistema, los propietarios del sistema y a los analistas durante un amplio periodo de tiempo. El objetivo de esta técnica son esencialmente los mismos que la entrevista, con la salvedad que necesita más análisis para llevarse a cabo. En estas sesiones grupales pues se aplica lo que es la lluvia de ideas, lo que son las sesiones JAD y el método D. Bueno, ahora sí, con toda esta información que nosotros acabamos de observar, vamos a mirar cómo nos quedaría los tallercitos que vamos a entregar. El primero es el diseño de instrumentos, ¿cierto? Entonces, como mencionábamos hace un momento, van a realizar una introducción, objetivos, y van a colocar cuál es la técnica que ustedes aplicaron. Ejemplo, en este caso nos dice entrevista al sistema de reservas web. Ese es un proyecto que un aprendiz seleccionó. Listo, va la introducción, los objetivos, y en este caso aquí la entrevista solamente va las preguntas. Si es una encuesta, bueno, solamente la encuesta. Si es una observación, entonces lo que ustedes observaron. Y este sería el taller, lo que ustedes van a entregar en el diseño de instrumento de recolección de información. ¿Es claro hasta ahí, en este punto? ¿Qué es lo que vamos a entregar, compañeros? ¿O hay alguna pregunta? Sí, sí, instructora, está claro. Eso sería en base a nuestro proyecto. Sí, Escojamos. sí. Recuerden que el proyecto ustedes ya lo escogieron la semana pasada, ¿no? Todo lo que se va a realizar es teniendo en cuenta el proyecto que ustedes ya seleccionaron. Vale, ¿Listo? Bueno, entonces, este punto quedó claro, ¿cierto? ¿Me confirma? Bueno. Listo, profe, sí, correcto. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice formulario de recolección de información. Entonces, aquí en el formulario que nosotros vamos a entregar va a contener una introducción, va a contener, en ese caso, si ustedes hicieron una entrevista, o sea, sería el análisis de esa entrevista. ¿Qué les arrojó? Pueden también colocar el porcentaje, sí, el porcentaje de acuerdo, bueno, de la información que nos dio la entrevista, si es una encuesta, los datos, gráficos, ¿sí? Y las respuestas a las preguntas que se realizaron en la entrevista, o las respuestas que se hicieron en la encuesta. ¿Listo? Entonces miren que por lo menos aquí un ejemplo, la entrevista, entonces nos dice el análisis al personal de la necesidad del software. Bueno, en este caso entrevistaron a la señora Laura Rodríguez y dice la encargada de qué área y cuáles fueron las preguntas que le realizaron y cuáles fueron las respuestas que ella nos dio. Y cuál, como les indicaba, cuál fue el análisis que se tuvo. ¿Es claro hasta ahí en el formulario de recolección de información? ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar? ¿Compañeros? Señor. Bueno, pues como ya nos quedó claro, ahora vamos a observar, alcanzamos a mirar la actividad de formulación del proyecto de software. Entonces, vamos a continuar con nuestro bosquejo del módulo que estamos estudiando. Entonces, aquí nos habla. En las herramientas para captura de requisitos existen varias herramientas para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o actualización de software. A continuación se explican las más utilizadas. Bueno, en mi caso voy a explicar solamente el diagrama de casos de uso, que es el que vamos a utilizar. Ustedes recuerdan que la semana pasada ustedes realizaron una actividad que se llama identificación del proceso, ¿cierto? Donde ustedes identificaban cuál era el proyecto que van a aplicar y realizaban un diagrama de flujo, ¿cierto? Ese diagrama de flujo ahora lo van ustedes a pasar al diagrama de casos de uso. Vamos a mirar ahora cómo ustedes lo van a pasar. Entonces, ¿qué es un diagrama de casos de uso?
¿Quién me ayuda con la lectura del diagrama de casos qué es el diagrama de casos de uso? Por favor, alguien que me colabore con la lectura. Al momento de desarrollar un proyecto, se debe pensar en cuáles serán las principales funcionalidades que el software debe permitir llevar a cabo y quiénes serán los que podrán ejecutar dichas funcionalidades. La identificación de estos elementos se puede visualizar de manera efectiva a través de la elaboración de diagramas de caso de uso. Estos diagramas, que son elaborados durante las etapas iniciales de un proyecto, se convierten en referencia para cada una de las etapas siguientes del desarrollo del proyecto. Exacto. Entonces, vamos a mirar cuáles son los componentes del diagrama de casos de uso. Bueno, existe un actor. El actor se representa mediante un nombre de palo, un nombre de palo. En este se emplea para indicar el tipo de usuario del sistema que podrá ejecutar alguna función. El caso de uso se representa mediante un óvalo, indica una función que el sistema debe proveer. Para ejemplificar un proceso se puede emplear un verbo conjugado en infinitivo y que represente la función a realizar. Ejemplo, administrar, gestionar, registrar, entre otros. A continuación se presenta un ejemplo en el cual se presenta un diagrama de casos de uso de la sistematización de un centro médico. Entonces aquí nos indica administrar los datos del paciente, administrar los datos de tratamientos, gestionar citas y generar reportes. Y nos da una breve representación gráfica. Estos serían los casos de uso: administrar datos del paciente, administrar datos de tratamiento, gestionar citas, gestionar reportes. Y cada uno de estos, podríamos decir, hombres palo que se le llama, serían ¿qué? Los actores. Bueno, vamos a mirar dos videos que nos ayudan a aterrizar un poco más la temática del caso de uso. Bueno, antes de mirar los videos, nos dice cómo nosotros podemos identificar los casos de uso. En el ejemplo anterior se observan los casos de uso identificados en el sistema, es decir, las funcionalidades que el sistema va a proveer: administrar datos del paciente, administrar los datos de tratamientos, gestionar citas o generar reportes. Entonces ellas se lo van imaginando de acuerdo al proyecto que ustedes están realizando, cuáles serían los posibles casos de uso. Identificar los actores. Los actores son los usuarios que podrían ejecutar los casos de uso. Ejemplo, en este caso, que se llama hace un momento, los médicos y el empleado, los médicos y los pacientes. Bueno, ahora sí, vamos a mirar dos videos que nos ayudan a aterrizar mucho nuestra actividad a realizar. ML, que es el diagrama de caso de uso. Lo vamos a utilizar desde esta página web. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción para poder hacer este diagrama. Este diagrama nos va a permitir representar en forma gráfica cómo los actores involucrados en un sistema interactúan con este y qué procesos son los que van a tomar. Lo primero que vamos a colocar es este recuadro, que sería el sistema. O sea, esto sería la frontera, los límites de ese sistema. Ahora colocamos el actor, que es el que interactúa con este sistema. Puede ser una persona, puede ser otro sistema. A este actor vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocar el nombre socio. Y tenemos otro actor del otro lado que se llama bibliotecario. Y la biblioteca, que es el sistema. Dentro de la biblioteca, nosotros lo que vamos a colocar son los procesos que forman parte de este sistema y van a estar relacionados con los actores. Entonces, para representar lo que serían las distintas acciones dentro del sistema, tenemos los óvalos, que es el óvalo con línea continua. Entonces, esta sería una de las partes del sistema. Este se va a llamar reservar libro. Después vamos a tener otro
que se va a llamar prestar libro, otro proceso llamado devolver libro, y vamos a colocar otro que va a ser el de actualizar. O sea, con este vamos a actualizar el catálogo de libros. Entonces, dentro de las fronteras del sistema establecimos cuatro métodos. O sea, tenemos 4 subsistemas dentro de biblioteca. Ahora vamos a ver cómo hacemos la conexión. La conexión la vamos a hacer mediante una línea que no es esta. O sea, estos son otros elementos que veremos en otras oportunidades, porque el objetivo de esto es tener una introducción para conocer el concepto de qué es este diagrama de casos de uso. Como vemos, hay distintos tipos de elementos que podemos usar en estos diagramas, de los cuales nosotros vamos a usar los que estamos viendo acá y las líneas de conexión y la herencia. La línea de conexión los tenemos acá. Ahí tenemos la línea de conexión. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, el procedimiento correcto sería seleccionar. En este caso no sería seleccionar todo. Como ven, no funciona. Hay que seleccionar uno de los elementos, por ejemplo en este caso el actor, vamos a seleccionarlo ahora. Y con la flecha lo que hacemos es conectarlo al proceso al cual queremos ir. Ponemos la línea de conexión sin flecha. Entonces, el socio se conecta con el libro, con reservar libro. Ahora, el bibliotecario interactúa con prestar libro. Socio, vamos a marcarlo de vuelta y vamos a establecer otra nueva conexión. Lo conectamos también con el proceso de prestar libro. Bibliotecario, vamos a conectarlo también con el proceso de actualizar. Y el socio lo vamos a conectar con devolver libro. Es decir, de esta manera, lo que yo estoy haciendo es decir, los actores que interactúan con el sistema, mediante qué parte de ese sistema se conectan. O sea, reservar libro y prestar libro y devolver libro son accedidos por el actor socio. Y prestar libro también y actualizar son accedidos por el actor bibliotecario. Es decir, estoy demostrando gráficamente quiénes son los que interactúan con el sistema y con qué partes fundamentalmente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agrandar un poco lo que son los límites del sistema, porque vamos a mostrar un concepto que estuvimos viendo en diagramas de clases, que es el concepto de herencia. Vamos a suponer que reservar libro es un proceso que a su vez tiene 2 subprocesos. O sea, esos 2 subprocesos van a heredar de reservar libro. Por lo tanto, uno de los procesos de la reserva va a ser buscar libro y el otro proceso, acá vemos, ahí está, generalización, vamos a usar eso. Ahí está. Como ven, la flecha apunta desde buscar libro hasta reservar libro. Eso sería lo correcto. Lo incorrecto sería hacer esto. Porque reservar libro no hereda de buscar libro, sino que lo que nosotros queremos decir es que buscar libro y el otro proceso que vamos a colocar después van a heredar de reservar libro. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo. La flecha tiene que quedar digamos, apuntando hacia la clase desde la cual hereda. Así que vamos a hacer esa corrección. Y lo vamos a dejar como corresponde. Ahí está. Entonces, vamos a decir que buscar libro hereda de reservar libro. Es una generalización. Y vamos a crear otro proceso que también va a depender de reservar libro,
que este proceso, uno es el de búsqueda y el otro proceso, vamos a colocarle el nombre de completar ficha. O sea, el registro de que hubo un usuario, un socio, que solicitó ese libro. Y ahí tenemos entonces marcado la relación de generalización. Y acá tenemos una definición breve de para qué se usa un diagrama de caso de uso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste nuestra actividad? En la cual ustedes, de acuerdo al proyecto que están realizando, van a crear el diagrama de uso. ¿Cómo les va a quedar la actividad? Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. En este caso, van a crear la portada. Vamos a tener unos objetivos. ¿Cuál va a ser el objetivo de crear ese diagrama de caso de uso? Cuando yo a ustedes siempre les indico, por favor, seleccionen una sola dependencia, es porque no quiero de pronto encontrar procesos, muchos procesos. Miren que aquí todos los procesos que se van desplegando, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un proyecto que toman el área de ventas, el área de despensas, el área de compras, área de alimentos y bebidas, cuando realmente el proyecto puede ser simplemente enfocado al área de compras y nada más, o al área de alimentos y bebidas y nada más. Entonces, cuando siempre yo les digo, escojan una sola dependencia para que no se nos crezca mucho nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, colocan la introducción, el objetivo y el diagrama de caso de uso del proyecto que ustedes están realizando. ¿Es claro hasta ahí lo que nosotros vamos a realizar, compañeros? ¿O alguna pregunta más? ¿O observamos un video más sobre el diagrama de caso de uso? Con un ejemplo. Sí, está claro, pero sí, veamos el otro video. Sí, el otro videito, por favor. Bueno. Este es otro ejercicio. De uso es un diagrama que representa acciones. Generalmente posee un actor, el cual tiene un rol, por lo tanto, al actor yo le asigno un rol, como por ejemplo, si vamos a representar un diagrama de casos de uso de preparar una taza de café, este se llamaría preparador. Teniendo el actor, entonces vamos a agregar subsistema que representa el límite del sistema. ¿Ya? En este sistema, dentro del límite, es donde vamos a agregar todos los casos de usos que son acciones. Entonces, seleccionamos caso de uso, agregamos. El caso de uso siempre es una acción y para comunicarse con el actor usamos la asociación. Siempre entre el actor y los casos de uso es con asociación. Vamos a suponer que este caso de uso es preparar un café. Como pueden fijarse, el nombre del caso de uso es una acción. Luego, tenemos lo necesario para preparar un café. Por ejemplo, para preparar un café, tenemos que agregar agua. La acción de agregar agua, como es una acción obligatoria, entonces lo representamos con la relación incluir. La relación de incluir representa todas las relaciones que son obligatorias. Luego tenemos, por ejemplo, agregar café, la cual también sería una acción del tipo obligatoria, por lo que usaríamos el incluir. Pero si quisiéramos endulzar el café, esta es una acción que es opcional. Por lo tanto, cuando yo quiero representar algo opcional, utilizamos la relación extender. Y el extender es al revés del incluir. Va desde el caso de uso extendido hacia el caso de uso que lo está llamando. Como podemos ver acá. Pero el endulzar puede ser de varias maneras.
Por ejemplo, podemos endulzar con azúcar, endulzar con miel, endulzar con algún endulzante como la azucaralosa. Por lo tanto, agregamos esos casos de uso. Vamos a poner aquí endulzar con azúcar, endulzar con miel, endulzar con stevia. Como todos estos casos de uso son maneras de endulzar, no es un extend ni un incluir. Lo que es una generalización, porque estamos diciendo específicamente de qué manera se va a endulzar este café. Por lo tanto, puede ser que se endulce con miel, que se endulce con stevia, que se endulce con azúcar, con 2 de ellos o con los 3. Y aquí entonces tenemos un caso de uso que representa la acción de preparar un café en donde agregar el agua es obligatorio, al igual que agregar café. Pero el endulzar es algo opcional y se puede realizar ya sea mediante azúcar, stevia o con miel. Bueno, este ejercicio fue un poco más sencillo, ¿cierto? Y se entendió un poquito más. Sí, ese fue más claro. Exacto, fue un poco más claro. Entonces, esas serían entonces las 3 actividades que ustedes pues van a desarrollar. Es Entonces, como sí, relacionar los procesos. sí, es casi muy similar al diagrama de flujo que ustedes ya entregaron en la identificación de procesos. Solamente que ahora lo van a pasar al diagrama de casos de uso. ¿Listo? Igual yo toda esta información se las voy a pasar, como siempre yo les paso un paso a paso, les comparto los videos, pues para que así puedan ustedes de una forma más detallada realizar las actividades. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Alguien tiene la manito alzada? Ah, voy a pasar la lista de asistencia, qué pena, pero me acordé. Profe, sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que mira que hay unas actividades que tú hablabas de que no se realizaban. Por ejemplo, esa CAP 1, ¿cierto? Actividad A1 y A2. De la A1, la que no se realiza es el mapa de proceso, ¿cierto? Sí, el mapa de procesos. Y de la A2, lo que no se realiza es el foro temático, ¿cierto? Ajá, sí. Sí, esa no, Okay. tampoco no la vamos a realizar. O sea, Siempre que yo siempre en el anuncio les indico cuáles son las actividades que ustedes van a realizar. Ok, o sea que sí, o sea, sí o sí, solamente realizamos lo que tú nos pongas en el anuncio. Exacto, sí, sí, porque actividades, o sea, son muchas, pero vamos a realizar como las más importantes que van dirigidas al proyecto. Algunas no, porque como les mencionaba, más adelante se repiten, entonces realmente no hay necesidad de realizarlas. ¿Ya? Igual con los demás instructores van a encontrar el mismo proceso. Ellos van a tomar las actividades más importantes para ustedes y las que obviamente no se repiten. Uy, profe, sí, porque siempre son muchos. Mira, si hasta ahorita vamos a las 4 primeritas, falta lo otro, la actividad del proyecto. Exacto. Sí, son bastantes. Sí, es bastante realmente. Por eso yo sí siempre les doy plazo para la entrega de actividades. Pero sí, como les mencionaba hace un momento, bueno, ahorita el próximo plazo es hasta el 31 de julio. Pero no dejen todo a lo último, porque a lo último, no, yo sé que no van a alcanzar a entregar. Pero si ustedes van entregando poco a poco, así yo día a día voy calificando y también les voy enviando a sus correos, les falta tal actividad o está mal tal actividad, por favor corríjanla, o sea, hay tiempo. Pero si dejamos a lo último, les soy sincera, ya después no da tiempo a que ustedes corrijan y ya toca cancelarles la matrícula, y la idea no es esa. La idea es que todos ustedes se puedan certificar y que todos pues lleguen al final de la formación con éxito. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Tranquilo, compañeros? Compañero con 1 año y medio. ¿Alguna otra pregunta? El compañero tranquilo, que 1 año y medio.
Si me repites que Buenas se le noches. cortó. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Instructora, tengo una pregunta sobre el último casito que nos explicó. Ese caso de uso, ¿lo hacemos con cada uno de los actores que participan en nuestro proyecto? Sí, exacto, pero, por favor, recuerden, no tomen el proyecto muy grande, escojan una área pequeñita, ¿sí? Para que así mismo ustedes cuando entreguen las evidencias a los talleres, sea factible realizarlo, porque así no se les va a convertir en algo muy grande. Si estamos hablando de facturación, entonces, el caso de uso de facturación, no van a colocar más dependencias, ¿listo? Si es de servicio al cliente, solamente, muchas gracias. sí, de algo muy pequeño, por favor. O sea, el proyecto debe ser algo pequeño. ¿Para qué? Para que ustedes así mismo puedan llevarlo a cabo con éxito. Si no, ténganlo por seguro que va a ser muy grande y se les va a dificultar realmente. Y esa no es la idea. Bueno, otra pregunta, José Everardo. Profe, ¿estas actividades siguen siendo grupales o hay cuáles son Sí, individuales? conmigo todas las actividades son grupales. Todas las actividades. La persona que desee trabajar solito no hay ningún problema, ¿no? No es tampoco un impedimento para continuar trabajando. Pero lo ideal, bueno, profe. Lo ideal es que ustedes trabajen en grupo. ¿Por qué? Precisamente por el alto grado de actividades que ustedes deben de realizar. Entonces esa es la finalidad, que cuando trabajamos en grupo, si el grupo es de 3 personas, entonces el uno realiza tal actividad, el otro otra actividad, y así puede fluir un poco más rápido que cuando trabajamos de una manera individual. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya entonces dejamos hasta ahí. Recuerden, acabé de compartir la lista de asistencia y si Dios permite, el día de mañana, más tardar el día viernes, les estaré compartiendo el link de la grabación realizada el día de hoy, de la sesión, y el paso a paso, pues que el paso a paso siempre es muy importante porque aterriza mucho en sí qué es lo que tenemos que realizar, aunque pues creo que quedó bastante claro también. Bueno, entonces que pasen muy buena noche y que descansen. Igualmente, Vale, Muchas muchísimas gracias, lo gracias. mismo, que descanse. Muchas gracias, hasta luego, feliz noche. Bueno, feliz noche, que descansen. Bueno, profe, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias a ustedes. Gracias por conectarse.